Bueno, estamos debatiendo el destape de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI. Y decía Jorge Castañeda el segmento pasado que el candidato, pues de alguna manera no importaba, porque quien va a estar en las boletas es Peña Nieto. Pero Javier, tú movías tu cabecita, te veía ahí desde el monitor en la Ciudad de México. Supongo que tú no estás de acuerdo con Jorge Castañeda. No, a ver, estoy de acuerdo en que en efecto en la boleta va a estar Peña Nieto, pero creo que sí importa el candidato. La pregunta es cuánto, y la respuesta tiene que ver con la calidad del candidato y la campaña que haga, y eso está por verse para todos los candidatos y todas las campañas. Yo sí creo que el candidato decía mucho en cuanto a la estrategia rumbo a 2018 del PRI. Es decir, el peso específico de las virtudes, de las ventajas de una persona, no era a lo que yo le pondría énfasis, sino que el candidato te diría mucho de la estrategia que están buscando o está adoptando el PRI rumbo a 2018. Aquí claramente la estrategia no es una estrategia de movilización de voto duro, de asegurar presencia en el Congreso, de asegurar victorias en las gobernaturas. Es una estrategia, creo yo, y es algo interesante y hasta atractivo, tal vez, es una estrategia de alto riesgo escoger a Meade. Es una estrategia que va con todo por la presidencia, van por los votos panistas rumbo a la presidencia. Entonces, en ese sentido, es una estrategia agresiva. La otra cosa que dice el candidato es, y para mí la importancia de este candidato es lo que representa, más allá de sus virtudes como candidatos, de sus problemas como candidatos, claramente Meade representa algo. ¿Qué es lo que representa? Bueno, representa más que cualquier otro candidato posible, yo diría, el sistema. El haber sido secretario tanto tiempo, el haber sido secretario con dos distintos partidos, el haber trabajado toda su vida en el sistema, en fin, claramente representa el sistema. Eso puede ser bueno o malo, dependiendo de qué piense uno del sistema. Dos, representa un proyecto. Yo diría que dos elementos de un gran proyecto: el proyecto inmediato de Peña Nieto y sus reformas, pero también el proyecto en cierto sentido que se viene desarrollando, implementando desde mediados de los 80s. Y tres, representa la tecnocracia financiera, porque yo diría que Nuño y Narro tendrían también un perfil tecnocrático, pero es una tecnocracia muy distinta a la tecnocracia de Hacienda-Banco de México. Meade como candidato representa esas tres cosas: el sistema, el proyecto y la tecnocracia. Y en ese sentido es un candidato muy distinto a lo que hubiera sido Narro, lo que hubiera sido Nuño, creo yo, en un sentido que importa y importa mucho. Pero coincido con Jorge en que parte importante de lo que está atrás del letrerito del PRI en la boleta, pues es Peña Nieto, eso sin lugar a duda, ¿no? Bueno, y representa otra cosa, como nunca en la historia, el famoso PRIAN. He aquí un candidato que ha trabajado en gobiernos del PAN y en gobiernos del PRI. Entonces, pues es como le cae como anillo al dedo al discurso de López Obrador del PRIAN, ¿no, Héctor? 1 más 1, 2, exacto. Me parece muy interesante lo que dice Javier, y quisiera retomar de lo que oí en la mañana dos palabras que me parece que van a ser palabras que vamos a escuchar mucho en la campaña de Meade. Una no la dijo él, pero obviamente se la dijeron al señor representante de la CTM, que fue la palabra esperanza. Este es el candidato de la esperanza. Sí. Y otra sí la dijo Meade, le va a dar mucho gusto a Jorge la palabra porque se ha usado en otros contextos. Habló de convertir a México en una potencia. Sí. Es decir, como que la promesa que están empezando a desarrollar, y lo digo solo por esas dos palabras, es la idea de que hay adelante, no atrás, un México en el que se puede tener esperanza y un México que puede ser una potencia. Una potencia, no dijo una potencia media, Jorge, dijo una potencia. Sí. Y eso es un discurso que puede, digamos, bueno, está planteando un horizonte hacia el futuro en lugar de una defensa de lo hecho hacia atrás. Hasta ahí. Lo demás, para mí, sigue muy mal envuelto en una cosa muy vieja, muy artificiosa, que le queda muy mal y es particularmente mentirosa en el caso de Meade,
y de la que debe deshacerse pronto si quiere que escuchemos con claridad algún mensaje que quiera darnos, aparte de como las matracas, las maracas, si las van porras, los chiquitibuns. Si van a vender futuro, pues bueno, si van a vender futuro, pues no vas a la CTM, ¿no? Sobre todo por diferenciarse con López Obrador. Yo creo que a López Obrador lo van a tratar de pintar como el que habla del pasado, bueno, y a mí del futuro. Pero hay un problema, ¿no? Al hablar del futuro y estar sentado con Carlos Aceves del Olmo. Jorge. Sí. Mira, dos cosas para no ser 100% negativo, solo 99%. Yo creo que la designación de Meade sí le crea un problema al frente. No por los votos del PAN, a mí esa parte no me preocuparía en exceso. Sí le está arrebatando una cierta bandera ciudadana o no partidista si la puede sostener. Meade sí puede presumir, por lo menos formalmente, que no pertenece a ningún partido. En realidad yo creo que trae un chip priista innegable, congénito, pero puede honestamente presumir que él no es gente de partido, que es un candidato ciudadano. El Frente va a escoger a 3 candidatos no solo de partido, sino presidentes de sus respectivos partidos. Y ahí sí creo que le puede arrebatar un poco esa bandera a Meade, claro, con cuidado, porque si se pasa, entonces los priistas se van a molestar. Es decir, a ver, ¿cómo? ¿Eres nuestro candidato o no? ¿O andas presumiendo que no eres priista? Exactamente. Jorge, te despido. Pero sí creo que ahí sí le mete un buen boquete, le abre un boquete al frente. Pues Jorge, te despido desde allá, desde Nueva York. Nos vemos la semana que entra. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Leo. Buenas noches, Héctor, Leo, Javier. Jorge, buenas noches. Jorge. Javier, bueno, pues vamos concluyendo. Un último comentario sobre este destape vintage de José Antonio Meade. Sí, yo creo que en el arranque es un pleito entre 3. El discurso de la esperanza es un discurso que tendrá que competir contra el frente en ese tema. Es decir, si solamente fuera el PRI con Meade frente a López Obrador y Morena, entonces entendería que sacara ese discurso. Pero va a tener que primero competir contra el frente, y el frente tendrá el mismo discurso, un discurso muy similar, un discurso que habla de esperanza, que sí quiere construir sobre ya lo logrado y lograr que México se convierta en una potencia. Es decir, su primer pleito tiene que ser en contra del frente, y ahí será interesante ver qué estrategia adopta Meade. Lo de los votos panistas es relevante bajo el supuesto de que tumban al frente, se cae a tercer lugar distante el frente y hay que llevarse algunos de esos votos en vez de que se los lleve Morena o que no salgan a votar esas personas. Y la apuesta de Meade en parte es una apuesta de que él en principio se argumentaría se puede llevar parte de los votos del frente si se cae a un distante tercer lugar el frente y se vuelve un pleito entre 3. Javier Tello, muchas gracias desde la Ciudad de México. Ahí estás en nuestro estudio, ahí te lo encargo. Gracias por estar allí desde la Ciudad de México. Aquí estamos. Nos vemos la semana que entra, Javier. Leo, Héctor, buenas noches. Hasta luego. Pues Héctor, concluyamos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues muy rápido, Leo. Terminó el destape del PRI y empezó la campaña. Correcto. Del PRI. Terminó el secretario de Hacienda, el candidato, y empezó el candidato del PRI. Vamos a ver que
clase de candidato es y qué clase de PRI lo va a acompañar. Si es el de hoy, me parece que lo va a ahogar. Pues yo estoy de acuerdo y yo sí creo que la elección de José Antonio Meade como candidato es una derrota al PRI de Peña Nieto, porque ese mensaje de que entre todos los priistas no pudimos sacar a alguien de los nuestros para que nos represente y tuvimos que traer a alguien de fuera del club para que nos represente, pues es un mensaje creo que muy, muy importante. No sé cómo va a calar eso en los priistas, pero claramente esta idea de que vamos a poner una cara, alguien que nos limpie la cara frente a la mala imagen que tenemos, es ya un primer síntoma de que este gobierno no va a poder poner a un candidato o al que le hubiera gustado al presidente Peña Nieto. No sé si estarás de acuerdo. Sin olvidar que los priistas, en su tradición, no se pelean ni rompen, salvo una vez lo hicieron, sino se retiran. Sí, bajan los brazos. De manera que no es visible a veces la molestia, sino hasta que ya no tiene remedio. Así es. Héctor, muchas gracias. Nos veremos la semana que entra. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo me sigo aquí en Guadalajara. Vamos a tener una serie de pláticas muy interesantes, de entrevistas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por lo pronto, mañana, le adelanto, va a estar con nosotros Arturo Pérez Reverte y Almudena Grandes. Una charla muy interesante con estos dos grandes escritores españoles. Y bueno, pues quédese aquí en Foro TV, continúa la programación. Muchas gracias por habernos acompañado.